Gracias. Su servidor Luis José Gómez, con su venia, señor vicepresidente. Gracias. Como se ha mencionado, este caso se encuentra enmarcado en un contexto ya conocido por esta honorable Corte y resaltado magistralmente por la Comisión Interamericana. En consideración de estos representantes, al margen de lo ya manifestado por mis homólogos defensores y representantes de las presuntas víctimas, es importante resaltar que en la época de los hechos se carecía, en opinión de nosotros, de un recurso rápido, sencillo y efectivo para que las víctimas encontraran satisfechas sus pretensiones. Por el contrario, lo que encontramos del análisis de este caso es que existió un contexto general de obstrucción de la justicia. Pasaron casi 6 años desde la presentación de la demanda hasta que se resolvió en definitiva por el Tribunal Constitucional como firme y ejecutable una decisión estimatoria de amparo, una decisión amparatoria respecto de la inaplicación de decretos supremos que estaban afectando ya el pecunio, el patrimonio, la situación jurídica de las presuntas víctimas. Por ello, la responsabilidad estatal en consideración de estos representantes no termina con la emisión de un fallo favorable, sino que requiere que se garanticen mecanismos eficaces para garantizar la ejecución de dichas decisiones. Se puede decir en esta temática, por ejemplo, que la legislación de amparo, como ya se expuso aquí, también por el perito traído por el Estado, carecía de previsiones para la ejecución de las sentencias, por lo que con independencia de la aplicación supletoria que tenía que hacerse recurriendo a la legislación procesal civil, en los hechos se rigieron barreras que retrasaron indebidamente la ejecución del fallo y se llegó incluso a la contradictoria y desde el punto de vista de estos representantes absurda determinación de considerar que no obstante que los peritajes determinaban un monto a favor de los trabajadores, se desestimara esa parte para determinar entonces que al no haberse aplicado los decretos controvertidos, no había deuda en favor de estos. Y ello cuando quedó aquí probado que los trabajadores de casa no recibieron los incrementos que estaban ya convenidos en el convenio de 1990-91 y en su respectiva escala salarial, y que los que lo recibieron lo hicieron en una medida distinta a la pactada. He de decir que estos convenios y escala salarial buscaban proteger el salario de los trabajadores en un contexto ya de por sí difícil de hiperinflación. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Dichos decretos fueron declarados inaplicables precisamente por ser inconstitucionales y sentaron una jurisprudencia con efectos generales, y la cuestión de si fueron o no aplicados sigue aún hoy estando en debate. Ello evidencia la verdadera falta de acceso a la justicia para las víctimas. Adicionalmente, las presuntas víctimas sufrieron la disolución de la empresa de casa y fueron obligados de facto a renunciar, ya mediante el condicionamiento para el cobro de beneficios sociales, que aunque diminuto en ese momento era apremiantemente necesario para su situación económica, porque el entorno económico era igualmente estable. Además, algunos de ellos renunciaron mediante la amenaza derivada de la intimidante presencia de la autoridad policial en sus centros de trabajo, como fuera ayer narrado por la testigo Eugenia Vigueras. Como quiera que hubiese sucedido, estas renuncias tuvieron un carácter masivo, lo que nos revela ya ciertas características de este tipo de renuncias. Además, parecen no estar amparadas por la voluntariedad, sobre todo cuando estos mismos trabajadores, meses antes, habían iniciado una acción de amparo para proteger el salario derivado o que recibían precisamente en esa empresa. Luego, entonces, estas renuncias parecen no ser justas ni voluntarias. No debemos pasar por alto que el retraso en la administración de justicia, además de la inejecución total del fallo, trajo también efectos especialmente dañinos en un contexto en el que miles de trabajadores del Estado se quedaron sin empleo, pero también tuvieron la prohibición de laborar para la administración pública hasta por 10 años. Sufrieron persecución si se dedicaban al trabajo informal,
Y además, todo esto sucedió en un entorno de crisis económica generalizada. Esto pues se advierte de las declaraciones juradas de las presuntas víctimas y de la señora Eugenia Vigueras. Cabe señalar también que la expectativa de los incrementos salariales derivados del convenio 90-91 y de su asociada escala salarial única creó un efecto sobre el patrimonio de las presuntas víctimas, que fue limitado primero y suprimido después de la esfera de sus derechos. Limitado primero, pues se prohibieron los aumentos a las remuneraciones que tenían pactadas y que, como referí hace un momento, tenía como finalidad proteger su ingreso ante un entorno de hiperinflación. Pero además, después fueron obligados a renunciar, quebrantándose su estabilidad laboral y privándoles de la posibilidad de cobrar una justa retribución por el trabajo que realizaban. Con esto se afectaron derechos adquiridos de contenido pecuniario que ya formaban parte de su patrimonio, desde luego violentándose el artículo 21 de la Convención Americana. El daño derivado de estas violaciones es real y cuantificable, como se advierte de la pericia en materia contable emitida por los contadores Pamela Cárdenas y Salustiano Chávez, que además demuestran que sí existen montos adeudados por el Estado a los trabajadores. Los trabajadores además perdieron la posibilidad de recibir servicios de salud, los cuales, al tener que ser pagados por ellos mismos cuando la enfermedad se presentaba, impactaba también a su pecunio. Se les privó pues de una jubilación, por lo que hoy en día la mayoría de ellos se encuentran en el desamparo, como se ha podido advertir también de las declaraciones juradas y de la testigo. Cabe resaltar que los efectos diferenciados de estas violaciones entre mujeres y hombres es evidente. En el caso de las mujeres, no lograban conseguir trabajo y cuando lo obtenían era de carácter temporal y con un sueldo más discreto. Los hombres se emplearon en actividades demandantes físicamente que trajeron enfermedades que hoy los tienen padeciendo. Los hijos de estos, por efecto del desmantelamiento de las familias, que en muchos casos fue permanente, sufrieron daño psicológico que perdura hasta hoy. Muchos de los extrabajadores han muerto en el desamparo y no cabe duda de que todas estas afectaciones fueron enormes, como el peritaje de la psicóloga Viviana Valsgen Rivera lo acredita. Por estas circunstancias particulares del caso, consideramos que este caso presenta una oportunidad especial para esta Corte, para que se pronuncie sobre la violación de los derechos que hemos hecho referencia de la Convención Americana y nos remitimos a nuestro Estado para esos efectos, pero también para aplicar estándares relativos a las personas mayores, que son las que representan el grupo de edad de estas presuntas víctimas. Es cuanto. Buenos días, su servidora, con su venia. Señor presidente, la doctora René Mariño, continuaré con el alegato. Voy a referir una breve referencia al contexto en que se dieron estos hechos, que ya fue referido por los anteriores compañeros en cuanto a la falta de ejecución de fallos judiciales en firme en contra del Estado de Perú. En los años 90. Quisiera destacar en cuanto a la violación de los derechos sociales que este caso posee similares características a los anteriores que ha resuelto esta Corte, en que se ha decidido la justiciabilidad directa del artículo 26 de la Convención Americana en forma autónoma, la violación en forma autónoma, como ocurrió en el emblemático caso de la sentencia Lagos del Campo contra Perú y más recientemente en el caso Muelle Flores, Ansehub Sunat, FEMAPOR y otros, todos ellos referidos a los derechos laborales y de seguridad social. Como hemos visto a través de los distintos testimonios presentados por esta parte, por los trabajadores y especialmente en el día de ayer, en el testimonio oral, hemos podido apreciar el grave impacto de las distintas violaciones de derechos que han sufrido los extrabajadores en forma simultánea y de manera interseccional, en especial en el caso de las mujeres en forma diferenciada por su condición de género y en aquellas personas de edad muy avanzada, muchos de los cuales lamentablemente han fallecido y continúan falleciendo a lo largo de todos estos años. Solo en el momento del dictado del informe de fondo, la honorable comisión constató el fallecimiento de más de 100 personas, y esto fue antes de la pandemia, sin que las víctimas hayan podido alcanzar la justicia en el caso. Por eso creemos que este caso presenta, en forma similar al caso Muelle Flores contra Perú, una oportunidad más para que la Corte pueda aplicar la Convención Interamericana de las Personas Mayores.
Y respecto a la cuestión que ha sido especialmente controvertida por el Estado a lo largo de todo el expediente sobre si efectivamente los decretos 57 y 107 del 90 fueron efectivamente aplicados y si existe deuda a pagar a los extrabajadores, entendemos, señores jueces, que si bien no existe controversia acerca de la obligatoriedad de los convenios colectivos libremente pactados en el año 90 y 91, así como la escala salarial acordada, todos los beneficios sociales que surgían de dichos convenios, en esta cuestión, honorables juezas y jueces de esta Corte, la posición del Estado simplemente es la de negar la aplicación de los mencionados decretos. Esta postura meramente declarativa pierde sustento si se tiene en cuenta que nos encontramos ante un proceso de ejecución de sentencia que duró más de 3 décadas, más de 30 años, a través del ilustrativo testimonio de nuestra declarante ofrecida, la señora Eugenia Vigueras, así como de nuestra pericia contable ofrecida por los contadores Cárdenas y Chávez, surge y resulta evidente que los citados decretos sí fueron aplicados a los trabajadores, contrariamente a todo lo afirmado por el ilustre Estado, y que sí existen sumas debidas a los mismos, y que en este Estado es inconcebible que el Estado no haya reconocido esta obligación. La obligación de cumplir con los convenios colectivos surge expresamente consagrada asimismo a nivel interno en la época de los hechos, en la Constitución de 1979, en el artículo 53, que otorgaba fuerza de ley a los convenios colectivos. La misma norma ha sido recogida y continúa vigente en la Constitución del 93. Sin embargo, el Estado continúa desconociendo e incumpliendo sus obligaciones. El Estado vulnera el derecho a la negociación colectiva, que es un elemento esencial de la libertad sindical, como bien lo ha indicado esta honorable Corte en su opinión consultiva 2721. La negociación colectiva es el medio legal indispensable para el logro de la propia finalidad de la libertad sindical, cual es la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores. Todo lo cual está establecido en la normativa del sistema interamericano que ha recogido estos derechos, principalmente el artículo 45C de la Carta de la OEA, el Protocolo de San Salvador, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En el ámbito del OIT quisiera destacar la declaración relativa a los principios y deberes fundamentales del trabajo de 1996, en cuanto que brinda y consagra la imperatividad de estos principios como normas de ius cogens y que no admiten pacto en contrario y tampoco incumplimiento ni excusas por parte de los estados para dejar de cumplirlas. Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de la negociación colectiva, reconocemos que no se trata solamente de un diálogo social, sino también de una fuente normativa con una jerarquía reconocida como norma vinculante que reglamenta las condiciones del empleo en defensa y protección de los empleadores. En este caso, la pericia realizada por el doctor Cristian Curtis destaca la ausencia de la tutela judicial efectiva y el incumplimiento del plazo razonable en este caso, que afectaron en forma irremediable la efectividad de la negociación colectiva y la libertad sindical, generando incertidumbre en la aplicación del convenio colectivo. Todo esto atribuible, señores jueces y señoras juezas, a la conducta del Estado, empleador, liquidador de la empresa, y a la conducta ineficaz y complaciente de las autoridades judiciales. Por tanto, el presente caso, en forma similar a lo resuelto en los casos Baena versus Panamá y el caso de exfuncionarios judiciales versus Guatemala, deberá declararse al Estado responsable por la violación de los derechos laborales a los trabajadores. Además, también entendemos que ha quedado mostrado resultados violados los derechos laborales por el genocidio laboral del cese arbitrario e ilegal intempestivo de más de 4.000 trabajadores, vulnerando su derecho a la estabilidad laboral. Por tanto, señores jueces, concluyendo, los convenios colectivos libremente acordados no pueden ser renunciados ni incumplidos por parte del Estado. Cualquier retroceso en el reconocimiento de estos derechos sociales genera irremediablemente la responsabilidad internacional del Estado, por lo que en este caso solicitamos a esta honorable Corte declare al Estado peruano por las violaciones antes indicadas y referidas en nuestro escrito de SAP. Gracias.
Buenos días, Leonardo Cardoso, defensor interamericano. Señoras y señores jueces, como se mencionó anteriormente, este caso forma parte de un contexto que denota una problemática estructural general de incumplimiento de fallos judiciales. Y eso demuestra una vulneración flagrante, premeditada y continuada por parte del Estado de Perú de la Comisión Americana. Miles de trabajadores fueron cesados y injusta y arbitrariamente de sus trabajos sin que hubiesen incurrido en falta grave o causa justa, y lo más grave, sin que hubiesen podido cobrar efectivamente sus salarios, sus derechos laborales, como se aporta el informe contable del señor Salustiano y Pamela Cárdenas. Hoy nuestros trabajadores cumplen con un sueño de ser escuchados, realmente escuchados, y hoy representa un día de renovar la esperanza de que se hagan efectivos estos derechos, de que esa lucha de 30 años pueda terminar y que estos trabajadores finalmente puedan seguir sus vidas en paz y con dignidad. Al respecto de las afectaciones, como hemos visto ayer en las declaraciones de la señora Eugenia Figueras, la perito Viviana Rivera señala que el daño es severo, cruel, degradante, los han despojado de su identidad profesional, personal, se han visto disminuidos como personas. Señoras y señores jueces, en definitiva, todas las declaraciones aportadas a este expediente confirman los innumerables perjuicios materiales e inmateriales soportados por nuestros defendidos. Pedimos a esta honorable Corte que tenga en consideración la omisión reiterada y sistemática del Estado de Perú en desacatar abiertamente la sentencia de esta Corte Interamericana como en casos similares. Esta conducta se traduce en la falta de preocupación por parte del Estado de poner fin y remediar las afectaciones y consecuencias personales, sociales y económicas que el despido masivo produjo en la vida de cada uno de los trabajadores. Los reclamos de estos trabajadores fueron dejados de lado por una decisión política del gobierno de turno. Estas personas fueron invisibilizadas, descartadas. Por esto les originó graves perjuicios, además de un sentimiento de impotencia, angustia y avasalamiento. Solicitamos que esos trabajadores puedan cobrar sus salarios y demás derechos laborales, conforme a lo decidido en los fallos internos. Y también que la Corte, esta honorable Corte, arbitre las medidas necesarias para la reparación dispuesta se efective de manera inmediata, sin dilaciones administrativas, tomando en consideración la edad avanzada y las condiciones de salud de la mayoría de las presuntas víctimas. Acogiendo el pedido de la señora Eugenia Figueras, que se le garantice de inmediato a ella y a los demás pensiones de jubilación, y también que accedan al sistema sanitario público, al sistema de seguridad social, que puedan acceder también a tratamiento médico y psicológico. Y de este modo que se declare la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones de sus derechos. Buscamos rescatar en este momento la esperanza en el Estado democrático de derecho y sobre todo las instituciones del sistema de justicia, de manera que estos trabajadores, muchos de los cuales adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, puedan disfrutar de una vejez digna, conforme ustedes pueden apreciar en la presentación que se comparte en este momento. Agradecemos a esta honorable Corte por escuchar por primera vez los legítimos reclamos y reivindicaciones de los trabajadores de casa, y estamos seguros de que la justicia interamericana se hará efectiva en la vida de cada uno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a las representaciones de las presuntas víctimas.